son 5 preguntillas. ¿No? Quería, Cristian, que me definieras con 4 o 5 adjetivos en qué consiste la economía del bien común, que es el bien común. Pues es un modelo económico alternativo completo y coherente, cuyo objetivo principal es el bien común, a diferencia del capitalismo, donde el crecimiento del capital no solamente es el objetivo supremo, sino se mide con el balance financiero en cada empresa, con el rédito financiero en cada inversión y con el PIB en la economía nacional. Pero las constituciones dicen que el dinero solamente es el medio de la actividad económica, mientras que el objetivo debe ser el bien común, dicen muchas constituciones. Y hoy no estamos midiendo el éxito de las actividades económicas según el objetivo constitucional, sino según la acumulación de los medios. Así que estamos confundiendo fin y medio en la economía, y la economía del bien común corrige esa confusión y vuelve a poner el bien común como meta principal de la economía, midiendo su alcance en el balance del bien común para cada empresa, en el examen del bien común para las inversiones y en el producto del bien común para las economías nacionales. ¿Y el bien común qué es? Pues groseramente se desglosa en los valores fundamentales y constitucionales, concretamente la dignidad, la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad de la democracia. Esto tampoco lo hemos inventado nosotros, sino lo hemos encontrado en las constituciones democráticas, incluyendo la española, y más exactamente se podría desarrollar el balance del bien común y el producto del bien común a través de procesos democráticos participativos, porque la definición por naturaleza de bien común existe tan poco como existe una definición por naturaleza de libertad o de justicia. Lo tenemos que definir en procesos democráticos. ¿Quién y cómo mediría ese bien común en un hipotético sistema como el que usted presenta? Pues ya hemos establecido un sistema de medición del éxito de los medios, quiere decir el éxito financiero en las empresas, que es el balance financiero. Y quienes lo controlan son los auditores financieros. Eso todo reglado por ley, es obligatorio, es un balance unificado y tiene consecuencias legales, desde los impuestos hasta el cierre de la empresa si está en insolvencia. O sea, tenemos un sistema perfecto ya para la medición de los medios, pero no tenemos nada, prácticamente nada, o muy poco, a la hora de medir el éxito del objetivo y de los valores. O sea, es más importante la medición del alcance del objetivo y del cumplimiento de los valores constitucionales. Y proponemos que se haga exactamente lo mismo que ya estamos practicando con el balance financiero. Lo van a auditar los auditores del bien común por ahora, más en adelante serán auditores holísticos que no solamente tienen unos conocimientos financieros, sino también igualmente unos conocimientos éticos, y el resultado del balance ético tendrá en total paralelidad del balance financiero consecuencias legales desde impuestos diferentes. O sea, las empresas con los mayores rendimientos éticos pagarán los menores impuestos, y las empresas con los rendimientos éticos más pobres, las más infieles con las constituciones, pagarán los impuestos más altos, por ejemplo, hasta la insolvencia ética de la empresa si ni siquiera cumple con los criterios mínimos sociales, ecológicos, democráticos y humanos. ¿Cómo conseguiría que la empresa funcionase en pro de ese bien común y no de sus propios beneficios, para sacar sus propios beneficios? Es una actitud, es una decisión ética de valores que muchas empresas ya están empleando voluntariamente, si no la mayoría de las empresas, pero que no salen en las portadas de los medios tan frecuentemente como las empresas capitalistas. Pero si consultamos las constituciones, quien cumple con el espíritu de las constituciones, pues son las empresas orientadas al bien común, y no las empresas capitalistas. Las empresas capitalistas están infringiendo claramente el espíritu de las constituciones, que dice claramente que el medio solamente debería ser el medio, que hace falta tenerlo en medida suficiente, pero no el objetivo. Y por eso hay muchas empresas que hacen el balance del bien común de forma voluntaria. A pesar de solamente tener 5 años de camino, son casi 400 empresas que han realizado el balance del bien común de forma absolutamente voluntaria, varias docenas de ellas en España, y cada día son más. Pero en un sistema tan egoísta como el capitalista, por definición,
¿cómo se puede introducir esta cuestión del bien común sin cambiar el sistema? ¿O es necesario cambiar el sistema para introducir esto? Continuamos con las mismas instituciones, continuamos con empresas privadas, con bancos, con bolsas, con las mismas instituciones. Lo que cambia es la orientación, es el objetivo. Serán empresas del bien común, serán bancos del bien común. Estamos fundando un primer banco del bien común en Austria, serán bolsas orientadas al bien común. O sea, es una transformación ética de los agentes existentes del actual sistema, convirtiendo el capitalismo egoísta, desconsiderado, actual, en una economía del bien común. Quería hacerte yo 3 preguntitas. Una de ellas es que tiene que ver este tipo de economía que planteas con el comercio justo, por ejemplo. Sí, pues el comercio es uno de los muchos ejemplos ya existentes de una economía orientada al bien común, orientada a valores, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad. Ya existe por motivación intrínseca de sectores económicos enteros. La diferencia que nosotros proponemos que esto no solamente se haga de forma voluntaria y luego sea penalizado por los mercados, porque el comercio justo ofrece sus productos a precios mayores que el comercio menos justo, por no decir injusto. Es decir, los mercados son un sistema que benefician el desrespeto a los valores constitucionales y penalizan los comportamientos éticos. Nuestra propuesta es beneficiar a las empresas éticas, como por ejemplo el comercio justo, y penalizar relativamente el comercio menos justo. Trabajáis lógicamente con la banca ética, tipo triodos y demás. Otro ejemplo de un comportamiento voluntario. Eso no es suficiente. Siempre se tiene que casar la ética individual, la acción voluntaria y las normas legales que también se llama la ética social. O sea, las leyes tienen que fomentar la banca ética, el comercio justo, la economía social, de forma que los productos y servicios justos, regionales, sostenibles, responsables, sean más económicos para los consumidores que los menos justos y éticos. Y esto lo conseguimos gracias al balance de común, porque el resultado del balance de común, que se mide en puntos, se vincula a toda una serie de incentivos legales, desde los impuestos, en el caso del comercio, los aranceles. O sea, libre comercio solamente para las empresas justas y éticas. Cuanto menos justas y menos éticas, pues mayores los aranceles, para que el intento, la estrategia empresarial de reducir los costes propios a costa de la sociedad, aumentando los costes para la sociedad, se convierta en un boomerang empresarial. Y es cambiar la lógica del sistema. O sea, no es cambiar ni la naturaleza del ser humano, ni siquiera la mente de las personas, sino las reglas del juego. Hoy las reglas del juego recompensan y benefician a los comportamientos egoístas, desconsiderados, capitalistas, y la economía bien común trabaja con los mismos seres humanos, incluso con las mismas mentes, porque ya están tratando de hacerlo de otra forma, pero están sufriendo desventajas competitivas, y lo que cambiamos es los incentivos y las reglas de juego para que estos sectores éticos sean más competitivos. Por último, una pregunta, no te voy a dar nombres para no hacer propaganda gratuita, pero una gran empresa, en una gran empresa que tiene su sede en Suecia, que se dedica al mobiliario, ¿qué opinión tienes de este tipo de trabajo? Y ahora una que ha abierto en Madrid hace poco en la Gran Vía, que va a todo a base de gangas, ¿qué opinión tienes de estos dos tipos de empresas? ¿Estás hablando de transnacionales? Sí, pues Primar y que vamos concretamente. Pues la ley fundamental, la Constitución de Alemania dice literalmente que la propiedad obliga, su uso tiene que beneficiar al mismo tiempo al bien común, dice literalmente. Y la española dice en el artículo 128 que toda la propiedad está subordinada al interés general. O sea, dicen exactamente lo mismo la Constitución española y la alemana. Y yo pregunto, ¿y dónde esta empresa que tú mencionas lo prueba? No lo prueba en ningún examen, en ningún balance, en ningún testificado. Lo tiene que probar. ¿En qué grado está cumpliendo el mandato constitucional? Y como la Constitución es demasiado vaga, ¿no? Es imprecisa, sirve de poco, la tenemos que precisar. Y eso es la segunda vertiente de la economía bien común. No solamente es un modelo teórico, sino también proponemos un proceso constituyente
hacia una democracia más real. ¿Pero qué es una democracia más real? Por favor. Nosotros tenemos un concepto muy preciso que llamamos una democracia soberana. Superada. Soberana. Y quiere decir que las decisiones fundamentales, quiere decir en el orden de la Constitución, se toman exclusivamente por los ciudadanos soberanos. Las leyes, sin variación por el Parlamento, por el poder legislativo, pero superponemos un poder constitutivo que escribe y cambia exclusivamente la Constitución por encima del poder legislativo e ejecutivo. Y esto es el sentido literal del principio de la soberanía, porque proviene de la palabra latín de superanus y quiere decir por encima de todo, ¿no? O sea, lo sabemos más o menos, pero no lo estamos practicando. O sea, la propuesta es llevar a la práctica el principio de la soberanía democrática. ¿Y por dónde pasa esta recuperación de poder de los estados? Porque en un mercado tan internacional, con empresas que exceden los límites estatales, se está viendo que el Estado no tiene poder real, los estados concretos no tienen poder real para atajar el problema que supone una economía tan grande. ¿Cómo se puede hacer? Porque en 2011, cuando estalló la crisis, hablaban de poner aranceles, la tasa Tobin, cobrar a los bancos y que intentar ponerle freno al capitalismo, pero parece que eso se quedó en un grito de alarma, pero no se ha hecho nada para hacer eso. ¿Cómo se puede...? El Estado tiene todo el poder, pero lo está empleando mal. El TTIP, el tío Pepe, el TTIP en español. Mal tío. Muy mal tío. Consiste de 2000 páginas. La ley es el arma del Estado, ¿no? Y el Estado está empleando este arma en contra de sus ciudadanos, porque probablemente en ningún país donde se hiciera un referéndum acerca de los contenidos del TTIP, pues se encontraría una mayoría democrática. Pero contestando tu pregunta, el Estado tiene poder, la Unión Europea tiene poder, pero lo está empleando mal. Por eso vamos por la vía democrática, para que las decisiones de la Unión Europea y de los Estados nacionales, las importantes, las tome el pueblo. Y entonces, seguramente, en prácticamente todos los países del mundo, se apoyaría la vía de las Naciones Unidas, derechos humanos, derechos laborales, protección del clima, de acuerdos medioambientales, protección de la diversidad cultural, etc. Y el comercio se subordina a estos objetivos y valores de la ley internacional. Eso sería el enfoque internacional. Mientras no se haga, mientras no haya mucha iniciativa en esa dirección, la Unión Europea puede hacer el primer paso. Independientemente. Puede decir, este mercado único, este mercado interior, es un mercado ético. Y cualquier empresa, no importa que provenga de Estados Unidos, de Brasil, de China o de España o Alemania, tiene que presentar su balance bien común. Si es impecable, libre acceso al mercado interior ético, y cuanto peor el resultado del balance bien común, pues mayores las trabas de acceso al mercado ético, de forma que solamente aquellas empresas que cumplan con estos valores y con la ley internacional hecha en la ONU, no confundirlo con la OMC, porque la OMC no forma parte de las Naciones Unidas, es muy importante saberlo, pero las empresas que se comporten de acuerdo con los acuerdos y los objetivos de las Naciones Unidas, pues bienvenidas al mercado interior ético de la Unión Europea. Segundo paso, la Unión Europea ofrece tratados de comercio a todos los países, no exclusivamente a su mayor amigo. Esto es bilateralismo y postcolonial o neocolonialismo, sino a todos los países lo mismo. Están bienvenidos los países que suscriban los derechos humanos, laborales y todo esto, y por cada acuerdo no implementado, no ratificado y no implementado, pues vamos a subir los aranceles para que el comercio mundial se transforme de un comercio supuestamente libre, pero a costa de todo eso,
en un comercio ético. Es una decisión que si yo pregunto a mis estudiantes en la Universidad de Economía de Viena, ¿por qué abogaríais, ¿no? si pudierais decidir entre el libre comercio, entre proteccionismo y comercio ético? En este sentido, el comercio no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el fin. Si ayuda a cumplir con los valores fundamentales y desde el desarrollo sostenible hasta la implementación de los derechos humanos, queremos más comercio, por supuesto, porque nos acercamos al fin con la en medio. Pero si el medio está poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo, de los objetivos, pues entonces podemos limitar el comercio sin ningún problema, porque solo es un medio, no tiene un derecho, no es un fin en sí mismo. Y los estudiantes de economía, que yo pensaba que iban todos a abogar por el libre comercio, nadie abogaba por el libre comercio, todo abogaba por reconocer el comercio como un medio y no el fin. Lo mismo con el dinero. Y el problema es que los pueblos soberanos no tienen las alternativas, porque los gobiernos todos apuestan por lo mismo. Todos los gobiernos van por el libre, entre comillas gordas, por el libre comercio, y no tenemos alternativas. Si los ciudadanos tuvieran alternativas, por ejemplo en cuanto al dinero, por ejemplo en cuanto al régimen de comercio internacional o por el orden económico completo, pues abogarían por otros regímenes, por otros órdenes y por otras reglas de las existentes que han sido adoptadas por parlamentos y gobiernos que no están al servicio de los ciudadanos. ¿Eres optimista para terminar? ¿Perdón? Que si eres optimista. El optimismo no es una actitud o un objetivo, sino yo voy por reconocimiento y por la libertad. Lo que a mí me importa es tratar de entender las cosas, analizarlas bien y desarrollar propuestas desde el reconocimiento y también desde el corazón. Y te quería preguntar... Gracias. De nada.